Señor, te damos gracias por esta mañana, aún en medio de todas las dificultades, tú siempre nos permites, Señor, vencer porque tú eres el vencedor. Tú vas a permitir, Señor, que hoy también tu palabra sea escuchada, Señor, que porque estamos hablando precisamente de la fe y la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, Señor. Que sea tu palabra llegando a nuestro corazón, invitándonos a todos, Señor, a vivir de acuerdo a esa fe, porque a ti te agrada, Señor, la fe. Bendito Dios, en nuestro corazón. Sin fe es imposible agradarte a ti. Gracias, Señor, por este nuevo día, por este nuevo comenzar, por tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor, porque siempre tu misericordia es nueva cada mañana y hoy son nuevas tus misericordias. Gracias, papá. Gracias porque es por tu gracia también que hoy estamos aquí, que hoy nos levantamos, que hoy te buscamos. Buscamos tu presencia, buscamos tu rostro, buscamos tu compañía, la dirección de tu Espíritu, Señor. Limpia nuestros corazones, Padre. Yo te pido que en el nombre de Jesús limpies los corazones de todos nosotros, Señor, para tener un corazón conforme al tuyo, un corazón sensible a tu voz, un corazón sensible a tu voluntad. Un corazón que te oiga, Señor, que oiga tu voz, que quiera obedecerte, papá. Danos un espíritu de temor de ti, oh Dios, que podamos nosotros temer tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre, bendito Dios. Y lo que tú dices y como tú lo dices se hace, porque enviaste tu palabra, Señor, y nos sanaste de la ruina, porque enviaste tu palabra, Señor, y nosotros fuimos confrontados también de acuerdo a tu palabra. Porque enviaste tu palabra, Señor, y nos has vivificado de acuerdo a tu palabra. Danos vida, Señor, de acuerdo a tu palabra. Danos vida, Señor, de acuerdo a tus mandamientos, estatutos. Danos vida, Señor, de acuerdo a lo que sale de tu boca, para recibirlo en nuestro corazón. Aquí estamos, Señor, y gracias por este tiempo y este momento. Bendigo todas aquellas personas que ya se conectaron, Señor, que están atentas, deseosos, Señor, de alimentarse de ti. Gracias, Señor, porque se han conectado contigo en el Espíritu para vivir estos tiempos, Señor, juntos como iglesia, buscando tu rostro, orando delante de ti, convirtiéndonos de nuestros malos caminos, para que tú envíes bendición y vida eterna. Sanes nuestra tierra, Señor, porque necesitamos que sanes nuestra tierra. Escúchanos esta mañana, Señor. Escucha nuestro clamor que hacemos en este día para que sanes nuestra tierra, para ver tu gloria en cada necesidad que tengamos, Señor. Muchas gracias, papá. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, saludándoles esta mañana desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Mi cita, aunque es cita con Jesús, recordemos, es la mía y es la tuya. Tu cita, mi cita con aquel que lo dio todo por mí. Un saludo muy especial a Virginia, a Maryland, a Puerto Rico, a Colombia, a todo lugar donde nos saludan. Un abrazo muy especial. Bueno, estamos hoy un poco retardados, pero aquí estamos. Esperamos que este video, todos los que lo vayan a ver en el transcurso del día, recordemos, estamos en YouTube, las plataformas de YouTube, Facebook y Teams. Así que ahí estamos siempre. Bueno, estamos hablando de la fe, ¿verdad? ¿Cómo se adquiere esa fe? Ya vimos Romanos 10, 17, recordémoslo. La fe se adquiere por el oír, ¿cierto? Y el oír, la buena noticia de Cristo. Oír palabra de Dios. Conocer al Salvador, al único que dio todas las características para que fuera el Salvador del mundo, tuyo y mío. Entonces hay que conocer la buena noticia. Él vino al mundo a salvar lo que estaba perdido. Y estábamos perdidos. Yo estaba perdida y Él me halló. Perdida en un mundo que no sabía ni para dónde iba ni para dónde venía. Entonces Él centra nuestra vida con propósito y con felicidad. Nos da una nueva vida y nos reviste, ¿cierto? De alegría, de gozo. No por eso es que no vamos a tener problemas, sufrimientos, claro que sí. Los vamos a tener porque estamos en un mundo caído. Pero Él siempre nos va a levantar, nos va a dar la victoria. Y entonces Dios nos ha dado a todos esa medida de fe. Romanos 12:3, lo recordamos, ¿verdad? Por la gracia se me ha dado, les digo a ustedes, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener,
sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Bueno, aquí habla de una medida de fe para cada uno. Y aquí habla que respecto de que nadie debe mirarse más alto que otro, o sentirse más importante que otro, o tener un concepto más alto de que otro, porque no debe de ser así. Dice que por la gracia, Pablo decía que Dios me ha dado. Y es que todos vivimos por la gracia. Lo que tenemos y somos es por la gracia de Dios. Entonces vamos a ver ese ejemplo de fe en una mujer aquí en la Biblia que es bien importante. Y está en Marcos 7, del 24 al 30, para que me acompañen ahí en sus Biblias. Marcos 7, del 24 al 30. Y habla de la fe de una mujer sirofenicia. ¿Ven? Dice que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esto nos muestra que primero que todo, la mujer no tenía a la hija allí, ¿verdad? No la había llevado. Qué tremendo, porque ella fue y ella, bueno, vemos primero a Jesús allí trabajando sin alboroto, ¿cierto? Sin dificultad. Se va a un lugar a mostrar sus obras de misericordia y gracia sin pensar en la alabanza de los hombres, en lo que pudieran estar diciendo de él. Y él estaba intentando pasar desapercibido en aquella región, ¿sí? Pero todos sus esfuerzos por esconderse resultaron inútiles, porque ya su fama se había extendido por toda parte, también incluso en un territorio pagano como ese, ¿sí? Un territorio donde no se había escuchado de Dios nada, pero ya cuando él llega allí, ya esa fama se había extendido. ¿Qué discípulos tan tremendo, verdad? Que ellos habían compartido por toda parte, ¿cierto? Y él había visitado a todo lugar, que esta mujer de una cultura pagana, de muchos dioses, escuchó. Y cuando supo que él estaba allí, cuando supo de esa presencia de él, fue hasta donde él estaba. Y esa es la parte de la fe, cuando nosotros sabemos que Jesús, ¿cierto?, está pasando por ahí, que Jesús está en tal lugar, que Jesús puede hacer la obra, ¿sí? Entonces nosotros corrimos, todos fuimos al lugar donde nos dijeron un día: Jesús puede hacer esto, recibe al Señor en tu corazón y ve y camina, ¿cierto? Y ustedes pueden pensar allí en los primeros momentos que se les compartió de esta fe, cuando ustedes y yo nos hablaron de Jesús, y quizá habíamos entendido de un Dios muy lejano, castigador, un Dios que no escuchaba. Pero ella también había pasado lo mismo, solo que ella era una mujer, dice la Biblia, mujer griega y sirofenicia de nación, es decir, que era fenicia y que hablaba griego, ¿ve? Era una mujer que, aún por esas connotaciones, era una mujer, aún para los judíos, una mujer pagana. Así como lo describe también Mateo 15, 22, en la misma palabra de la mujer sirofenicia, dice una mujer cananea. Recordemos que los cananeos pues eran los contrarios a creer en el Señor. Entonces esa mujer había salido, imagínense que no le dice ni el nombre, porque para el Señor es tan importante la fe, tan importante, y la dejó enmarcada para siempre aquí, ¿cierto? Para que recordáramos todo lo que significa la fe.
No le nombra, no le dice se llama fulana de tal. Dice de qué nación, porque es importante recordar siempre nosotros de dónde salimos. ¿Qué fue lo que el Señor hizo en nuestro corazón antes de que nosotros viniéramos a Él? Y eso es lo que le da la importancia, lo que ella hace y lo que ella habla, ¿sí? Lo que ella desató aún para su misma familia, para su hija que estaba endemoniada. ¿Y endemoniada por qué? Porque pues había muchos dioses paganos. Y eso cuando se cree en otros dioses afecta nuestras generaciones. Cuando no se cree en el Dios verdadero, afecta de ahí para allá generaciones. Por eso el Señor dice en Génesis, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Maldad, ¿por qué? Porque es abandono de Dios y Él es el que creó todo. Entonces aquí ella estaba clamándole y diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esto está también en Mateo 15, 22. ¿Sí? Dice, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, dice Mateo 15, 22. Entonces, clamaba, o sea, clamar es decir con angustia. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es allí cuando nosotros debemos de clamar a aquel que todo lo conoce, que todo lo sabe. Hablemos un poquito de esa región donde ella estaba. Entre los dioses a los que los cananeos rendían culto, en el siglo, por allá como el siglo 22 antes de Cristo, está el dios que se llama El, un dios El, y era difundido por los Ixos, ¿sí? Que se difundieron entre los asirios y los babilonios. Esta era la deidad principal, considerado el rey y el creador de todas las cosas, óigalo bien. A ese dios llamado El era lo que todos, y esta mujer incluida allí, creían. Además era el juez que dictaba lo que debían hacer tanto los hombres como el resto de los dioses del panteón cananeo. Algunos consideran que dadas las características de este dios llamado El, era el apelativo con el que se denominaba por la antonomasia de Adagón, dios de los cereales, considerado como el padre de Baal, un dios que solía ser representado en forma de todo joven. En el antiguo templo de Dagán y Baal se encuentran juntos. ¿Ve? Que también había el dios de la juventud, de los cereales, del trigo, de la cosecha. Bueno, entonces Baal se convirtió también en una deidad, el dios de las lluvias, el señor de todo lo que era la agricultura, y se refería que hacía que las cosechas fueran prósperas con sus precipitaciones. Cuando llovía demasiado, él decía que así decían ellos, que era el Dios que estaba haciendo que las cosechas salieran así, todas como salían, ¿cierto? Tan buenas como en ese tiempo, dándole la gloria a todos los dioses que ellos conocían. Pensemos en un momento cuántas veces esta mujer buscó a esos dioses para ver el milagro de su hija y obtener respuesta. Igual que nos puede pasar, o nos pasó, ¿no?, a nosotros cuando no conocíamos ese Dios. ¿A dónde acudíamos? A todo lo que nos decíamos. Por eso en este tiempo no se puede seguir en lo mismo, porque ya conocemos un Dios que habla, que oye, que ve, que siente, que llora, que piensa, que nos guía, que es real. Tan real como el mismo aire que respiramos. Pero lo más lindo es que ella no se quedó allí, contemplando que su hija estaba poseída. Imagínense cómo sería la angustia en ese hogar, porque yo no sé si ustedes habrán visto posesiones demoníacas, pero nosotros hemos visto muchísimas en el transcurso de nuestro servicio a Dios. Y una posesión demoníaca hace la vida imposible, tanto al que la vive como a sus seres queridos. Y es allí cuando la gente empieza a buscar erróneamente cosas que para sacar los demonios, y entonces eso se vuelve peor.
Y ella veía seguramente que entre más clamaba a esos dioses, nada pasaba. Hasta que ella dejó todo, salió por encima de toda creencia errónea a encontrarse con el Dios verdadero, aquel que le podía dar respuesta a la necesidad. Y no solamente porque ella no era la que estaba enferma, de pronto estaba enferma de la angustia, ella no estaba poseída, afortunadamente, pero sí estaba su hija, y de ahí para allá imagínense cuántos poseídos habrían allí, porque cuando su hija fue sana, yo me imagino cuántos se convirtieron, cuántos vinieron a buscar ese Dios verdadero. Entonces la fe lleva a vencer los obstáculos, la fe se ve. Por eso dice que la fe no se calla, la fe se ve, lleva a vencer los obstáculos, cualquiera que se presente, aún, ¿cierto?, en medio de Jesús, con los discípulos, porque luego con el mismo Jesús, ella cuando se acerca a él, los discípulos, cuando ella clamaba, los discípulos le dicen que la calle, que la quite de ahí. Y ahí ella se acerca a dialogar con él, pero cuando él la ve, es cuando él tiene ese diálogo con ella. Cuando cuando él te ve, cuando Dios ve la fe tuya, es allí cuando él quiere dialogar. Él no dialoga con nadie que no tiene fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe no puede estar puesta solamente en Dios en algunos momentos, sino que, está puesta en Dios y su palabra, no en Dios y otras cosas, no en Dios y por acá debajo creo en otras cosas. Tenemos que oírlo lo que a él le agrada. Ellos oían seguramente en su imaginación estos dioses, ellos los construyeron en su mente. Y ellos oían estos dioses de acuerdo a su imaginación y les sacrificaban hijos, les daban lo mejor, les hacían unos ritos extraordinarios y creían en todo eso y se metían en ese cuento y vivían de esa manera. Y por eso el Señor hace reclamos cuando nosotros no le damos el mejor tiempo, no le damos lo primero y no hemos entendido, ¿cierto?, la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, mujeres que hay que salir entonces, ¿cierto?, como ella, mujeres que tengamos que salir, pero no solamente la mujer, el hombre también se tiene que desafiar a la fe. Aquí está hablando específicamente a una mujer. Está hablando de una mujer porque pues nosotras somos, con perdón de los hombres, una de las que más luchamos por nuestros hijos. Y nos duele, no que al papá no le duelan los hijos, sino que como estamos mucho más cerca de ellos, porque el hombre siempre sale a sus trabajos, sus labores, pues permanecemos con nuestros hijos mucho tiempo. Y es así como ella sale y dejar de creer, ¿cierto?, en las costumbres, creencias erróneas, falsos dioses, buscando cosas falsas donde no las hay, rezos inútiles, ritos que no sirven, ¿sí? Ella se desafió a todo esto. Esto es bien lindo, porque todavía hay personas que siguen creyendo en el Dios verdadero, pero también adornan su vida con otros dioses y colocan dioses falsos, creencias. Mire, así como ellos vivían de esto, todavía lo hay. Y piense usted, ¿a dónde se enfoca su fe? ¿A quién se enfoca? ¿A quién le clama? ¿Cómo usted ora? Y ella se dio cuenta que estaba ante un Dios todopoderoso, que él sí podía darle la salud y la libertad a su hija. Entonces hay que vencer los obstáculos porque la fe se tiene que ver. Todos tienen que ver nuestra fe, pero principalmente Dios. Y puede que en su familia hayan personas que no crean totalmente en el Dios que usted tiene, pero usted tiene que desafiarse a mostrarlo con toda su forma de vida, los milagros que haya hecho el Señor. Entonces, ¿cuál era la enfermedad de esta mujer? No, ella rogaba por su hijita para que echase fuera al demonio que su hija tenía. Ella sabía que estaba endemoniada.
Ella de pronto se puso a pensar, esta conducta que tiene mi hija no es normal. Y es que cuando una persona está endemoniada, los ojos, todo le cambia, todo, ¿sí? Tenía una hija que le hacía sufrir. Entonces ella vino a Jesús no con su hija, ella vino a contarle, a decirle, a buscarle, a clamarle, ¿cierto? Que ella estaba bajo el control del mismo diablo, ¿sí? ¿Cómo sería esa angustia? Y entonces, ¿cuántos hijos endemoniados hay en casa? ¿Cuántos hijos hay que usted todavía cree que no, eso es una cosa normal de la edad, eso es una cosa normal de las etapas que ellos viven? Pero si una persona no tiene una comunión constante con el Señor, en oración, en búsqueda de Dios, ¿cómo puede pensar que no tenga nada malo en su corazón? Claro que sí. Y ahí es cuando ella decide oír la voz del verdadero sanador, el Dios que le podía traer la libertad, el libertador. Sí, ella buscó oír su voz y por eso entró en un diálogo con él. Y cuando tú buscas a Dios de esa manera, Dios te responde, Dios te lleva a la sanidad completa. Y ella también, ¿cierto? Ella no estaba rogando por ella, ella quiso conseguir la bendición de su descendencia, de su hijita, el favor de su hija, dándonos a nosotros como padres un ejemplo de lo que es la intercesión, el rogar por nuestros hijos, el suplicarle y llevar a cabo, ¿cierto?, al Señor nuestros hijos, consagrarlos, porque ella lo consagró su hija. Lo que pasa es que ella no tuvo que seguir con los mismos dioses. Ella tuvo que tomar una decisión cuando se acercó al Dios verdadero y vio el milagro. Ella tuvo que renunciar a los dioses que tenía. Y nosotros, hablo general, como padres, nosotros tenemos que renunciar a muchos dioses que hemos fabricado por el amor a nuestros hijos. Y a veces nosotros les buscamos es la solución a nuestros hijos, pero dado como nosotros creemos y no como Dios nos dice. Y allí donde está el peligro. Ella habló, ¿cierto? Ella le rogó, ella le insistió. Entonces vemos constancia, insistencia y ruego de ella. Constancia, insistencia y ruego. Y el Señor la llevó mucho más allá para ver si su fe era verdadera. El Señor siempre probará la fe. Siempre te probará si esa fe de verdad está enfocada en Él. Porque muchos buscan al Señor por lo que les da, pero después se alejan. Y eso está comprobado. Y el Señor aún lo permite. Pero con ella le dedicó tiempo. ¿Por qué le dedicaría tanto tiempo el Señor a esta mujer? Porque es que en esa región no se había oído la fama, pero no se conocía. Una cosa es oír y otra cosa es acercarse y conocerlo personalmente. Entonces, esa mujer desafía su fe, esa mujer ruega por sus hijos y es una mujer que clama y vence obstáculos, pero oye la voz de Él y entra en diálogo con Él. Esto es lo más importante, porque oímos otras voces. Debemos de perseverar hasta encontrar la respuesta, ¿cierto? Porque hemos puesto la fe en Él. Es verdad, muchos hemos puesto la fe en Él, pero los diálogos con Él no los hacemos nosotros personalmente, sino que vamos a una parte, a la otra, oímos esto, oímos lo otro. Y eso, para ella ir a Él, tuvo que vencer. Mire, venció tantas cosas. Usted se imagina cómo se encontrarían enojados aquellos personas de su tribu, de donde ella pertenecía. Yo creo que la quisieron acabar. La quisieron, y eso puede haber pasado. ¿Cuántos en nuestros hogares se oponen a que nosotros conozcamos al verdadero Dios y se burlan y dicen cosas? Pero a nosotros tenemos que mostrar esa fe aún, ¿cierto? Con nuestro testimonio de vida, porque el Señor no está dentro de lo que es lo oscuro o lo gris. Él está donde está la luz, Él es la luz, Él es la verdad.
Ella hizo un esfuerzo, ¿sí? Ella sabía cómo estaba su hija y ella estaba dispuesta a dar todo para obtener la liberación y la miseria en que su hija estaba. ¿Cuántos hijos hay en miseria? ¿Cuántos? Drogadicción, ¿cierto? Muchas cosas, piense usted allí. Pero ¿por qué no habrá venido la respuesta? Si esta persona tuvo la respuesta y la Biblia lo señala y lo recuerda, tenemos que mirar cómo estamos orando, qué estamos creyendo, o ya dejamos, se la entregamos y ya esa no es, ¿sí? Siempre habrá una esperanza cuando nosotros nos acercamos al verdadero Dios y renunciamos a todo lo que estorbe esa bendición. Ella se desafió y ella tuvo que vencer muchas cosas. ¿Usted cree que ella apenas, eso fue de un momento a otro? Yo creo que ella cuando empezó a oír que Jesús era el verdadero Dios, ella tuvo que vivir un tiempo, ¿cierto?, pensando en Jesús. Y ya cuando tomó la decisión fue radical. Y así es que tenemos que ser todos nosotros. Radicales con aquel que es verdadero. Porque ella vio que tanto clamarle a esos dioses, eso no pasaba nada y que a lo mejor había muchos allí igualmente. Entonces, ella fue lo suficientemente seria, comprometida para ir a donde había tenido que ir, a la fuente, no a la fuente equivocada, porque había ido muchas veces a una fuente que no le daba respuesta. Por eso salió decidida a hablar con aquel que sí le hablaba, porque esos otros dioses no le hablaban, ni le contestaban. Pero ella oyó la voz, y eso es lo importante. Por eso dice que la fe viene por el oír. Ella le pidió agua de vida, ella le pidió al Señor, ella le decidió recibir esa sanidad gratuita que el Señor estaba ofreciendo en ese momento. Entonces, no hay maquinaciones, no hay simulacros. Ella no estaba fingiendo, ella no estaba angustiada con una fe fingida. Era una fe suficientemente poderosa para hacer ver el milagro. Por eso es necesario, ¿cierto?, y sin justificación, ella no se autojustificó. Y es lo más lindo porque ella tiene una actitud reverente ante Dios, ante el Dios Todopoderoso. Ella no le exigió, ella se humilló. Ella reconoció al Dios verdadero. En Mateo 15:23 vemos que los discípulos daban voces, ¿cierto?, porque les desagradó oírla a ella. Y dice, le decían los discípulos al Señor, despídela, nos molesta con sus gritos, da voces detrás de nosotros. Mire, aún nuestra fe puede molestar a la misma iglesia, a los mismos nuestra perseverancia puede molestar, puede decir, quieren callar la fe, porque no entienden. El único que entiende nuestra fe verdadera es el Señor. El único que conoce qué hay en nuestro corazón es el Señor. Por eso no podemos juzgar y oír, ¿cierto? Más bien. Pero el Señor dice que Él se detuvo. Él siempre se va a detener ante el clamor de todos aquellos que gritamos, ¿cierto?, la sanidad para nuestra familia, la salvación para nuestra familia. Y esa insistencia no surgía solamente por el dolor o la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que manifestaba una fe sólida, una fe enfocada solo en Él. Y eso es lo importante. Los milagros no van a venir si nuestra fe está enfocada en... Piense usted que otros dioses ha construido. Y el Señor habla de muchos dioses en la Biblia. Y vamos a hablar después cuáles son esos dioses. Ella se enfocó en el verdadero Dios y renunció a lo que ella tenía en su corazón. Por eso esa intercesión ferviente no quedó sin respuesta. Vio el milagro inmediatamente. Entonces, una mujer o un hombre de fe manifiesta su deseo sin importar quién se atraviese a su camino.
y sea como sea, madruga, busca, insiste, persevera, se une al que es de verdad el Dios verdadero. Habrán siempre personas que te quieran callar, pero la fe despierta el poder de Dios. Hace que el poder de Dios llegue, y la fe despierta celos en otras personas. Ella había oído de Jesús y creyó, que eso es lo más importante. Oyó y creyó, porque la fe viene por el oír. Oyó y creyó. ¿Cuánto tiempo llevó ella pensando en Jesús? Que cuando decidió salir ya estaba con su fe porque había oído, ¿cierto? Su fe era sólida, grande, y sus ruegos insistentes, ¿sí? Ella sabía que a pesar de sus costumbres paganas, independiente de eso, había un Dios verdadero. Creyó en él, vino y se postró a sus pies. Eso es lo más importante. Supo que él era la fuente y el centro de toda plenitud que ella necesitaba. Y no vino a buscar a un Dios con orgullo, con prepotencia. Si usted es Dios, como mucha gente le dice, ¿cierto? Si usted es Dios, demuéstreme con esta prueba. Si usted es Dios y cree que vamos a hacer estos tratos, ella se humilló ante sus pies, ¿cierto? Una fe sólida. Vamos a dejarlo hasta allí y contaremos mañana más cosas de esta mujer, porque tiene mucho que enseñarnos, mucho. Y así hay muchas personas en la Biblia que nos desafían con la fe. La fe se ve, la fe se publica, la fe se habla, la fe no calla. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Señor, porque nos has enseñado, papá, que cuando nuestra confianza, nuestro enfoque está puesto en ti, aún, Señor, esa fe se desafía a muchas cosas. Consagramos nuestros hijos a ti, nuestra familia a ti, perseveramos en vivir en esa decisión que hemos tomado en nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos a vencer obstáculos, pero contigo de la mano, a oír al Dios verdadero. Hoy en día hay muchas voces. Ella decidió oír una sola voz, y era la voz que le llegaba a su corazón, que le llevó a suplicar, que le llevó a doblar rodillas, a humillarse. Señor, hoy nos humillamos ante ti, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que sí nos habla, que sí nos escucha, que sí tiene poder para hacer todas las cosas que para nosotros es imposible, o para la vida de nuestros hijos, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos quedado solo contemplando lo que viven nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos, aún nuestra propia iglesia que decimos amar? Pero nos quedamos allí viendo, contemplando, dejando que nuestra ansiedad, nuestro dolor, aún nuestra propia incredulidad nos venza. Oímos muchas voces, pero no oímos la voz verdadera, la voz que oyó esta mujer y que le convenció para llevarla a desafiarse y a renunciar a aquellos dioses que ella tenía. Gracias, papá, porque tú naces en nuestro corazón para darnos vida, Señor. Y tenemos que continuar viendo milagros, papá, porque tú eres el Todopoderoso. Hoy nos acercamos a ti con reverencia, con actitud reverente, Dios. Y te decimos, Señor, gracias por la vida. Gracias por este día que nos has dado. Gracias porque tú nos hablas al corazón. Y la fe viene por el oír, y el oír de ti, el oír tus maravillas, el oír tus milagros, el creerlos en nuestro corazón y desafiarnos a caminar contigo para siempre, Señor. Gracias porque sigues haciendo milagros. Eres el Dios vivo. Sigues cambiando corazones. Sigues haciendo maravillas, prodigios y milagros en medio de nosotros. Hoy, Señor, necesitamos un milagro. ¿Qué milagro necesitas del Señor? Díselo y clámale a Él, pero enfócate en Él y renuncia a todo lo que tienes en tu corazón para que veas el milagro. Gracias, papá. Renuncia al orgullo, porque ella renunció a todo ello. Y humíllate de verdad para que conozcas el Dios verdadero y lo escuches.
Renuncia al amor, a unas cosas que tienes en tu corazón. Y amas a tus hijos, pero entrégalos a Él. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos este día y por alimentarnos. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos esta nochecita, 6 de la tarde.